Graciela, buen Graciela, día. Graciela. Hola, buen ¿Qué día. tal? Hola, Hola. las dos Gracielas. Tal cual. Hola. Bueno, buenos días. Tres Para mí Gracielas, un tres, gusto tres. en oportunidad del dos. seminario de escuela, tres. una nueva vuelta de la presentación que tenemos de nuestro seminario 21 a lo largo de este año y del año pasado. Continuamos en esta oportunidad con la presentación de Cristina Calcagnini. Les leo lo que me pasó Cristina, que me parece muy importante recordar. Entró a la Escuela Freudiana de Buenos Aires en el año 1988, hace 36 años. Recibió la nominación de analista miembro de escuela en el año 1999. Autora del libro Versiones adolescentes, articulaciones de la práctica psicoanalítica y de distintos textos publicados en Cuadernos Sigmund Freud y en el libro Lacan y los niños y otros que se encuentran en la biblioteca de nuestra escuela. Realizó a lo largo de estos años distintos seminarios sobre los conceptos fundamentales del psicoanálisis y cuestiones ligadas a la clínica con niños y adolescentes. Condujo un grupo de investigación sobre los nombres del padre a comienzos de este siglo. ¿Cómo suena? Suena fuerte. Sí, y fue así. Hace como 24 que años. tuve oportunidad de participar, que fue realmente un grupo excelente. Participó en muchos carteles de dirección de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y en el año 94 creó en el cartel de dirección con Víctor Junger y en el año 94 estuvo en el cartel de dirección, con Víctor Junger, Mariel Westkamp y Elena Javif. Ejerce su práctica clínica y de supervisión de modo presencial y virtual. Bueno, con toda esta presentación tenemos el gusto de escuchar a nuestra querida amiga Cristina Calcagnini con su clase en el seminario de escuela. Te dejo la palabra. Gracias, Alejandra. Buen día a todos y todas. ¿Se escucha? Bueno, muy agradecida por la invitación a Alejandra. Es un honor para mí poder contarles un poquito algunas de las cuestiones que vengo pensando en torno al tema, que vengo pensando desde comienzos de siglo, digamos, ¿no? Sobre el tema de los nombres del padre y de los no incautos. Bueno, les voy a leer lo que escribí porque me resulta mejor para llevar el hilo de lo que quiero plantearles. Lacan inicia su seminario diciendo que recomienza luego de haber creído poder terminar. Él dice, es lo que llamo pase. Pensó que había pasado, pero cuando tituló a su seminario, Le nom du erran, los no incautos yerran, advirtió que se le filtró lo que consuena de la misma manera, le nom du père, los nombres del padre. Le retorna en la homofonía un tema del que fue diciendo a lo largo de sus seminarios distintas advertencias. Cito una, la del seminario 17, en el que dice que como una vez le hicieron cerrar el pico cuando iba a hablar de los nombres del padre, nunca volverá a hablar de ello. Parece poco amable, pero aclara que lo dice porque no forma parte del discurso universitario. Él es un pequeño analista, de entrada una piedra rechazada, aunque en los análisis que condujo se haya convertido en la piedra angular. El seminario 21, con todas las complejidades que presenta, le permite a Lacan ir haciendo el pasaje del nombre a los nombres del padre. Ay, sí, es que buenos días a los que están por Zoom también. Creo
Creo que no los saludé, así que disculpen, buenos días. Les decía que le permite este seminario ir haciendo el pasaje del nombre a los nombres del Padre, a partir de que puede bautizar a lo real con el despliegue que el nudo le propicia. En esta ocasión los invito a recorrer el camino del incauto, siguiendo el hilo de la pregunta que Lacan se formula y que está anclada en su clínica. ¿Soy lo suficientemente incauto del discurso analítico como para no errar? Pregunta que me convocó a realizar este hilado fino que les voy a proponer, porque mi propia errancia me llevó a ubicar la reformulación de la posición ética que nos propone a los psicoanalistas. Bueno, ya hemos dicho reiteradamente que los no incautos y los nombres del Padre consuenan igual, es el mismo saber, pero no es el mismo sentido. En estas frases se instaura también un enigma, ¿no? ¿Qué quiere decir que no es el mismo sentido? No voy a ir por ese camino, pero les digo que se trata del mismo saber, se refiere a que es el saber del cual el sujeto puede descifrarse, el saber inconsciente. Lo primero que Lacan va a plantear es la idea de que hay algo del engaño que tiene como soporte el incauto. Incauto, por lo menos yo tomé estas definiciones, puede entenderse como aquel que se deja captar, que cae en la trampa. Y por otro lado, insiste, el que no lo es, erra. Se refiere al errar del error, de la equivocación, del equívoco, pero también podría estar refiriéndose al andar, al vagabundeo, a lo que tiene que ver con la errancia. Cito, si los no incautos son aquellos o aquellas los que se rehúsan a la captura del espacio del ser hablante, si son aquellos que de él conservan el campo libre, hay algo que es necesario saber imaginar, que para todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte, hay una imaginación que no pueden soportar aquellos que de la estructura se quieren no incautos, que la vida no es más que un viaje. Pero Lacan dice ahí que hay quienes están en el bajo mundo, son los que están en el extranjero, iba a decir exiliados, pero no, en el extranjero, dice él. Bueno, nos plantea que hay que ser incautos, ajustarse a la estructura. La estructura es la relación con cierto saber inconsciente. Está planteada la estructura por el deseo del otro, el niño al nacer ya está incluido en el lenguaje y está determinado en su inconsciente por el deseo del otro. El niño está hecho para que el nudo se haga bien, porque eso puede fallar, para que no sea no incauto, para que sea incauto de lo posible. Así es como se pregunta si él es lo bastante incauto para no errar, si se ajusta al discurso analítico, como decía anteriormente, y evoca a Freud en su andar, ya que él intentaba que el discurso analítico resultara adecuado al discurso científico. Sin embargo, es lo oculto lo que se le atraviesa a Freud en su camino. Es lo oculto lo que el discurso científico no puede aguantar. Lo oculto, entonces, es esa ausencia de relación entre el sueño y la telepatía. Freud admite que la telepatía existe, pero no la aproxima al inconsciente. Como si dijera, en las brujas no creo, pero que existen, existen. Creer sería aproximarlo a lo que tiene que ver con el inconsciente. Por lo tanto, Lacan nos dice que lo oculto es lo real para Freud. Freud era incauto de lo real, aunque no creyera en eso. Para el buen incauto, el que no erra, es preciso que haya en alguna parte un real del que sea incauto. Esto lo dice la clase 3 del seminario. Recordemos que ya en el año 1953, en el otro siglo,
en una conferencia que Lacan da en ocasión de la fundación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, plantea los tres registros RCI como muy diferentes entre sí. Y ahí dice que hay un real en nuestros analizantes que se nos escapa. Juega con que a Freud no se le escapaba, pero que estaba fuera de su dimensión y alcance. En el 64 va a plantear que el análisis es la única praxis orientada hacia el núcleo de lo real. Latiger la traduce como el encuentro fallido con lo real, que está más allá del automatón, del retorno, del volver comandado por el principio de placer y que constituía la preocupación de Freud. En la historia del psicoanálisis, lo real se presentó en primer lugar en la experiencia traumática, lo que no logra simbolizarse y retorna desde lo real. En la tercera conferencia que Lacan da en Roma nos dice que lo real es lo que no anda, lo que se pone en cruz y se nos atraviesa porque vuelve siempre al mismo lugar. Entonces es lo que vuelve al mismo lugar, lo imposible de escribir, lo que no cesa de escribirse, el goce. Lo real es definido ahora como no hay relación sexual y el nudo también entra en esa definición. No hay relación sexual, ya que en el ser hablante el sexo no define ninguna relación. En este seminario bautiza a lo real diciendo: yo te bautizo real en tanto que tercera dimensión, ya lo hice hace mucho, inclusive ahí comencé mi enseñanza. Yo te bautizo real porque si no existieras habría que inventarte. Por eso lo inventé. El bautismo nos recuerda el rito cristiano por el que alguien es nombrado con un nombre propio, siguiendo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén o amén. En este tiempo de su enseñanza, lo real de la estructura puede escribirse con el nudo borromeo, que no tiene ninguna especie de ser. El nudo, dice Lacan, implica mi decir como acontecimiento en sus tres caras, que es imaginable, ya que hice de él imagen efectiva, que es simbólico, ya que puedo definirlo como nudo, y que es totalmente real por el acontecimiento mismo de ese decir. Lo que importa no es el nudo, sino su decir. Bueno, importa el nudo, pero pone el acento en el decir, en su decir que está implicado. El decir que es del orden del acontecimiento, no cualquier palabra, no es un conocer, no es la filosofía, sino es un golpe, produce un efecto que nos determina. Está ubicando entonces la resonancia del decir. Este acontecimiento del decir va de la mano del amor en sus distintas vertientes y versiones. El amor a los hijos, el amor del hombre y la mujer, la dimensión del amor al otro, que es la causa del deseo. Es el amor también haber recorrido un trecho de la vida juntos, el famoso viator. Y en el horizonte están los abuelos. Eso también es el amor y es el inconsciente. Y ahí Lacan se pregunta: ¿cómo ama un hombre a una mujer? Por azar, se contesta. El amor, dice, es un decir descomunal y demuestra que la verdad no puede decirse toda. Ese decir del amor es efecto del saber del inconsciente. Así se va introduciendo en la cuestión del amor. El amor, nos dice, es el imaginario específico de cada uno, lo que une a un cierto número de personas no elegidas del todo al azar. Ahí está el resorte del plus de gozar, está la relación de lo real con cierto saber y el amor tapando el agujero. El amor, dice, es la relación de lo real con el saber. Avanzo por la clase 6 del 15 de enero, donde afirma que lo que intenta hacer con los no incautos es ver en qué es preciso ser incautos,
para que todo se sostenga en una consistencia. Introducido lo real, lo simbólico y lo imaginario, sitúa el saber inconsciente como lo que trabaja y por lo que somos trabajados en el discurso analítico. Y dice que si no hubiera lazo social en tanto que fundado por un discurso, el trabajo sería inaccesible. Dice que lo que intenta hacer este año con los no incautos es ver en qué es preciso ser incautos para que todo se sostenga de una consistencia. ¿Dónde se sitúa? Se pregunta ese saber inconsciente. ¿Acaso lo real nunca es más que supuesto? Y dice que está tratando de desalojarlo, a lo real, de esa posición de suposición que lo subordina a lo que se imagina o a lo que se simboliza, porque está ubicando que lo real es triple. Que sean tres, funda el no hay relación sexual, está tratando de ubicar la subjetivación de lo sexual. No existe posibilidad de escribir la función de un hombre en relación a una mujer, ni de una mujer en relación a un hombre. No hay función que enlace a X con Y. Esa función, si no tiene existencia, no es solo un asunto contingente, tiene que ver con lo imposible. Y para demostrar lo imposible no le alcanza con la lógica, por eso toma apoyo en la topología del nudo. Lo real es triple, no tercero, reitero, porque lo que se propone es sacarlo de esa suposición de que o es lo que se imagina o es lo que se simboliza. Entonces, funda la importancia del decir como acontecimiento, como lo que se malentiende en lo que se dice. Y ahí Lacan expresa que había un muchacho que le gritaba y le decía, ¿por qué no dice lo verdadero sobre lo verdadero, no? Y ahí dice, bueno, lo conocen, si hasta se le encargó un diccionario. Yo calculo que es Laplanche, pero no estoy segura, ¿no? Y ahí articula que lo único que puede decirse es que lo verdadero es lo que contradice a lo falso, apunta a lo mimético, a lo imaginario, es lo falso segundo en relación a lo real, en tanto que el macho en el ser hablante no es la hembra. El inconsciente se define por esto, que sabe de eso más que la verdad, y que el hombre no es la mujer. Y dice, ni Aristóteles se la aguantó. ¿Cómo habría hecho para decir ningún hombre es mujer? Y si hubiera dicho todo hombre no es mujer. Hay algunos que no lo son. Es en tanto que todo que el hombre no es mujer. Lo único que puede escribirse es que no existe X que pueda decirse que no sea verdadero, que ser hombre no es ser mujer. Todo esto lo dice Lacan, ¿no? Bueno. El uno que funda el todo es triple. Por eso dice que el saber inconsciente es topológico, ya que solo se sostiene de la proximidad, de la vecindad y no del orden. Intenta fundar, decir que es nodal y que se escribe, por eso se escribe en el nudo borromeo. Por lo tanto, el saber inconsciente no se soporta por el hecho de que insiste, sino de las huellas que deja esa insistencia. No de la verdad, sino de su repetición, en tanto se modula como verdad. La verdad, entonces, que tiene un límite por un lado, por eso se medio dice, y es abierta por otro, por eso la habita el saber inconsciente, porque el saber inconsciente es un conjunto abierto. Como pueden observar, dice Lacan, el amor me inquieta. ¿A quién no? El amor es la verdad, pero solo en tanto que a partir de ella, a partir de un corte, empieza otro saber que el proposicional, es el saber inconsciente. Recordemos que en el año anterior, en Ancor, Lacan interroga el goce y nos recuerda
que nadie fuerza a nadie a gozar salvo el super-yo, que es el imperativo de goce que interrogamos en el análisis. Escribe para su público, muy numeroso en ese momento, que el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es el signo del amor, aunque suele ser la única respuesta. Suele ser una respuesta suficiente porque el amor demanda amor, una y otra vez. El amor es lo que permite condescender el goce al deseo. El goce del otro, cuando no está mediado por la escena amorosa, cuando cae la idealización del amor, vira al odio, es señal de lo real. En este seminario va a plantear que el amor es dos medios decires que no se recubren, lo cual es fatal, dice, ¿no? Es la división irremediable y carece de toda mediación posible. Pero cuando se recubren, esos dos saberes hacen una sucia mezcolanza. Para el hombre, el amor marcha sin decir, porque le basta con su goce, y es por eso que él no comprende nada de eso. Para una mujer hay que tomar las cosas por otro sesgo. Si para el hombre eso marcha sin decir, porque el goce lo cubre todo, incluso que no hay problema relativo al amor, de la mujer, en cambio, el goce de la mujer no marcha sin el decir, o sea, sin el decir de la verdad que la palabra de amor transmite. En el discurso analítico, el decir verdadero no es como en la lógica, que se trata de dichos que se manipulan, vaciados de sentido, sino que se trata de que el decir verdadero es lo que emana por la ranura, por donde pasa lo que es necesario que supla la ausencia, la imposibilidad de escribir como tal la relación sexual, aunque como sabemos estamos reducidos a realizarla. Bueno, menos mal, ¿no? Que Lacan nos deja. Compara con la lógica porque está pasando al fundamento del nudo borromeo. Nuestra práctica nos demuestra que se puede llegar con el decir verdadero a algo que no es sino contingente, a saber, que eso lleva entre dos sujetos a establecer algo que tiene aires de escribirse, aunque puede cesar de no escribirse. De ahí surge la importancia que Lacan le da a la carta de Amur, la carta de Amuro. En la clínica escuchamos historias acerca del mal de amores que buscan bordear lo imposible de soportar, el desencuentro de la relación de estrago que producen algunos desenlaces de la escena amorosa, en las que el sufrimiento y el dolor nos advierten del goce en juego. El mal de amores me llevó por el camino de interrogar la importancia de la carta de Amuro. Entiendo que el dolor reclama la escena, así como la despedida necesita de la carta que habla de la desolación por el amor perdido. Se trata entonces de lo que en el despliegue del discurso analítico, transferencia mediante, lleva a armar una trama discursiva en la que no podemos calcular qué es lo que allí efectivamente se está escribiendo. Escribir es historizar, como dice Marguerite Duras en su texto Émilie L. A veces ocurre que pasa por ti una historia sin escritor para escribirla, tan solo visible. Ella escribe la historia de una escritora que le habla a su hombre, diciéndole que quiere escribir la historia que vivieron juntos. A lo que él le responde que no hay nada que contar. Ella insiste con que a veces hablar con él es tan difícil como morir. Lo tranquiliza diciéndole que no cree que lo que escriba sea la historia de ellos, pero le aclara que escribir es también eso, borrar, sustituir, y le aclara: cuando mueras, esta historia será fabulosa. Él empalidece y le dice: nada, nunca hubo nada. Tú inventaste por mí. Yo no tengo nada que ver
con la historia que viviste conmigo. Ella aclara, me miras y dices, no escribas más, y te digo, cuando escribo, ya no te quiero. El libro que escriba será sincero. Lo que diga será lo que dijimos. Y por si no entiendes, es un mismo espanto. Bueno, me admira la precisión de la escritora para transmitir con estas breves palabras lo que podemos escuchar sobre el mal de amores. Tomo este hilo que ubica que entre el inconsciente y el amor puede estar el fracaso, que es tal vez una de las razones que justifican la existencia del psicoanálisis. No hay relación sexual, por eso hay cartas de amor, de odio, de espanto. Se trata entonces de hacer decir al sufrimiento para que la letra de dolor haga su pasaje. Es en este proceso que la carta de amor, que no cesa de escribirse como apuesta al trabajo analítico, permite que se escriba la carta de Amuro, que en su contingencia cesa de no escribirse. Recordemos que la carta de Amuro surge de una fina lectura en relación a los versos de François Tudel, que Lacan evoca y parafrasea en dos momentos de su enseñanza. Cito, entre el hombre y el amor hay la mujer. Entre el hombre y la mujer hay un mundo. Entre el hombre y el mundo hay un muro. Cuando Lacan cita estos versos en El saber del analista, el primer verso lo transforma. Él va a decir, en vez de decir entre el hombre y el amor hay la mujer, él va a decir que entre el hombre y la mujer hay el amor. Y bueno, y sí, podemos decir que entre el hombre y la mujer hay el amor, hay un mundo, hay un muro. Bueno, Lacan afirma que está interrogando el amor y aporta que el discurso analítico nos va enseñando que para que haya saber, digamos que de alguna manera nos va aportando mucho en la línea del saber, pero en lo que tiene que ver con el goce, que está en juego, no puede saberse nada anticipadamente. Hay que poder jugar el juego y así se van descubriendo sus reglas. Y así, digamos, siguiendo la cuestión del amor, en lo atinente al discurso analítico, dice que cuando la verdad del amor toca al analista, por eso se trata de la transferencia, tenemos que estar advertidos, ¿no? Por la experiencia del propio análisis, que, esto lo digo yo, que el amor al analista es un amor que no se realiza. Entonces, la transferencia es el descubrimiento de la entrada en el discurso de la verdad del amor. Lacan inventa el objeto A para lo que tiene que ver con el saber, pero dice que a la verdad se la traen y tiene de ella barriles llenos. ¿Qué es una verdad sino una queja? Al menos es lo que responde a lo que nosotros analistas nos encargamos de recoger. Y no la recogemos a la verdad sin observar que la división la marca, que no puede decirse toda y que no está al alcance de todo el mundo cumplir este oficio de recoger la verdad como queja. Y ahí va a decir que se pregunta dónde situar el decir y dice que el decir no es la voz, tampoco es el escrito, y se tiene que ver con la verdad. En tanto, se trata de inventar para responder a su tejido de contradicciones. Por eso, el primer paso es que a la verdad hay que seguirla de cerca. Lo verdadero de la verdad, allí donde miente, donde trastabilla, porque se medio dice. Bueno, recordé un recorte de Lacan del Seminario 10, donde transmite una breve viñeta de una paciente, porque está, digamos, le interesa dar cuenta de la relación de la mujer con su goce y su deseo. Ahí comienza ubicando la posición sintomática de su analizante en relación a su esposo. Dice que había desentendimientos con el deseo de su marido.
Y Lacan extrae una frase, pero previamente advierte a su público que no se precipiten a saborear una ironía que se le atribuiría indebidamente en lo que se expresa como sigue. Ella le dice: poco me importa que él me desee, dado que no desea a otra. Y en su monólogo, ella sigue hablando de su deseo sexual que surge ante cualquier otro objeto que se le cruce. Y ahí le plantea a Lacan que cada una de sus iniciativas está dirigida a él. Y Lacan dice, le dice a su público: lo digo yo, su analista soy yo. Así podemos pensar, apela a su deseo de analista para hacer barrera con lo que podría tener que ver con su propio deseo de responder como hombre a lo que esta mujer le está diciendo. Ella va a aclararle que lo que busca es su mirada para que la ayude a hacer que cada cosa cobre su sentido. Lacan interviene y le pregunta si conoció ella, en otros momentos de su existencia, esa referencia al otro. Entonces ella evoca a aquel que no olvida, su primer amor, al que le inventaba un tejido de mentiras. Y dice: yo creaba hilo por hilo un personaje, lo que deseaba ser ante sus ojos y no era de ninguna manera. Sospecho que se trató de una empresa puramente novelesca, que proseguí de la manera más obstinada. Envolverme, dice ella, en una especie de capullo. Y agrega graciosamente: usted sabe, a él le costó confiar en eso. ¿Qué era lo que ella deseaba ser y no era? Es en función del interrogante que Lacan le formula que ella va dando cuenta del entretejido en el que, como la telaraña, intenta atrapar al otro en su interior. Ahora vuelve sobre lo que produjo para mí, dice Lacan. Ella dice que con él es todo lo contrario, que con él se esfuerza siempre en ser verdadera. Cuando estoy con usted, le dice, no escribo una novela, la escribo cuando no estoy con usted. De la heroína de la novela, ¿cuál es la verdad de la que habla? Vuelve al tejido siempre hilo por hilo de esa dedicatoria de cada gesto, que no es forzosamente un gesto, dice Lacan, hecho para complacerme, ni siquiera para dejarme forzosamente conforme. No hace falta decir que ella forzaba su talento. Lo que al fin y al cabo querría no es tanto que yo la mire, sino que mi mirada venga a sustituir a la suya, acota Lacan. Ella dice: lo que invoco es el auxilio de usted mismo. La mirada mía es insuficiente para captar todo lo que hay que observar del exterior. No se trata de mirarme hacer, sino se trata de hacer por mí. Hasta ahí el texto clínico de Lacan, que yo quería recordar porque, bueno, me parecía que venía, todo el tiempo me insistía en relación a lo que yo venía anudando, ¿no? Lacan nos dice que el amor es apasionante, decirlo es una verdad de experiencia, y enfatiza que su experiencia en el discurso analítico le da material para decir que el saber inconsciente, se inventa para suplir el misterio del dos. La verdad tiene la muerte por principio y es lo que nos trae la experiencia analítica, ya que es lo que hace que el cuerpo vaya al goce. Y en esto está forzado por el principio por el cual el sexo está ligado a la muerte del cuerpo. Recuerden que en Ancor él planteaba que solo se puede gozar de una parte del cuerpo del otro, que el goce podría llegar a querer decir fagocitar el cuerpo del otro, abrazarlo, destruirlo totalmente, cortarlo en pedacitos, bueno. Entonces, que ahí dice que lo que demostró en la ética,
cuando puso en juego el bien y lo bello, lo hizo porque es un modo de detener al sujeto ante el deseo radical, que es el campo de la destrucción absoluta, pulsión de muerte. Y nos propone aquí que la única virtud es el pudor, ya que los no incautos yerran, los no púdicos yerran. El bien decir está gobernado por el pudor, forzosamente choca, pero no viola el pudor. El pudor como barrera, como límite, custodia lo más íntimo del sujeto, es una protección del sujeto frente al peligro de disolución por el arrasamiento subjetivo. Y ahí nomás, en el comienzo del capítulo siguiente, dice, y aquí me tienen formulando de nuevo una ética. Bueno, como analistas somos testigos de que no se descubre la verdad, sino que se la inventa. Y eso es el saber. Se inventa el saber a través de lo que se muestra en la mentira o en el masoquismo, que es un saber que no está al alcance de todo el mundo. Todos inventamos un truco para llenar, para bordear el agujero en lo real. Bueno, avanzo entonces por la clase 10, ahí donde por la vía del amor se conecta con el amor al nombre del Padre. Y plantea que quiere mostrarnos cómo se amoneda ese nombre, que en pocos casos no lo vemos al menos sino reprimido. Bueno, y ahí yo voy a ir salteando porque uno se ve tentado a leer todo lo que él dice sobre esto, pero voy a extractar lo siguiente. Él dice que el desfiladero del significante por el cual pasa al ejercicio de eso, que es el amor, es el nombre del Padre, que solo es no a nivel del decir y que se amoneda por la voz de la madre, en el decir no de cierto número de prohibiciones. Esto en el feliz caso donde la madre quiera con su pequeña cabecita proferir algunos cabeceos. Y Lacan nos advierte que si se pierde lo que se soporta de la dimensión del amor a ese no, a ese nombre del Padre, se sustituye, ¿no? Cuando se sustituye una función que no es otra cosa que la del nombrar para. Ser nombrado para algo es lo que despunta en el orden que se ve efectivamente sustituir al nombre del Padre. Insiste en ese capítulo diciendo que la madre se basta por sí misma para designar su proyecto, para efectuar su trazado, para indicar su camino. Y dice, si definí que el deseo del hombre es el deseo del otro, esto es lo que se señala en una experiencia, e incluso en casos donde por azar o por accidente ella, la madre, no esté allí. Es, sin embargo, su deseo lo que señala a su crío ese proyecto que se expresa como nombrar para. Ser nombrado para algo, he ahí lo que para nosotros, en el punto de la historia en la que estamos, se ve preferir pasar antes que lo que tiene que ver con el nombre del Padre. Esto lo dice Lacan. Entonces, ubica el deseo de la madre vinculado al amor al nombre del Padre. Esto nosotros lo venimos planteando siempre en relación a que el niño adviene en el deseo de la madre como metáfora del amor al Padre o como metonimia de su deseo de falo. Pero sabemos que puede suceder que no haya ni amor ni deseo, cuando solo impera el goce. Me refiero a estilos superyoicos férreos o cuando impera la pasión del odio, la indiferencia, la ignorancia. Bueno, esto también lo recogemos de la clínica, ¿no? Entonces,
En la línea del discurso materno como metáfora del amor, yo en una época solía pensarlo y se los cuento como un modo de decir algo más sobre esto. Solía pensarlo con las letras o con la ubicación que Lacan le da al discurso universitario. Pero bueno, sigo. Hay una parte donde Lacan va a decir que si interrogamos esta cuestión que Lacan plantea, que en relación al poder que detenta el nombrar para, él dice que es bien extraño que lo social toma predominio de nudo y que produzca ramas de tantas existencias que después de todo se restituye un orden que es de hierro. Y acá les quiero recomendar un texto de una amiga y colega, Silvia Schumann. Ella escribió un ensayo para un grupo de investigación sobre el odio, del que participé, sobre la tesis quinta del texto de la agresividad de Lacan, donde va a plantear que la ley de hierro surge, es un término que viene de la economía, que está destinada a delimitar los salarios a los efectos de controlar el crecimiento de la población. Bueno, yo les recomiendo este texto de Silvia, vale la pena, o si no, algún día la podemos invitar a que hable sobre esto. A mí me parece que esta cuestión del nombrar para va anticipando también la cuestión de la nominación que va a seguir planteando en los capítulos que siguen. Pero quiero dejar situado lo que ya hemos hablado, de que puede ser el signo de una degeneración catastrófica. Por supuesto, coincido con mis colegas que hablaron antes, que en otros momentos en el seminario, que no se trata solo de que Lacan está planteando el tema de la psicosis y la locura, sino que está anticipando otras cuestiones, ¿no? Me parece que lo que Lacan nos va aportando es la pregunta, que también está anclada en su tiempo: ¿qué sucede cuando no juega el amor al padre ni el deseo, sino el goce de la acumulación del poder? Y bueno, esto nos lleva a pensar en los genocidios, las tiranías, las guerras, las persecuciones ideológicas, los desaparecidos. Bueno, también se trata de nuestro tiempo, ¿no? De los discursos de odio que están a la orden del día y que tenemos que trabajar para seguir interrogándolos, ¿no? Mi trabajo de la jornada ubicaba algo de una pregunta ética en relación a cómo nos habitaba a nosotros en relación a estos temas del odio. Bueno, pensando que el discurso es el sostén del lazo social y que desde nuestra práctica podemos dar cuenta de las distintas formas que toma el vínculo con otros cuando, bueno, aparecen los matices de lo agresivo y lo hostil, que puede dar lugar a desenlaces complicados, ¿no? Que se muestran, por ejemplo, en escenas de discriminación, segregación y expulsión, en las que leemos la intolerancia frente a lo diferente. Nomi Sirota sugería la práctica del pudor en el lazo social. Bueno, Lacan, retomo lo que Lacan plantea en relación a lo social, que tiene función de nudo. Y ahí me acordé del decir de una pareja de mujeres que traían sus preguntas sobre algunas complicaciones de una de sus hijas. Cuando les pregunté qué le habían contado sobre el padre, una de ellas, en tono autoritario, regida por un decir férreo, anunció: no hay padre. En ese tiempo, ellas compartían su posición con un grupo de iguales. Ese agrupamiento social la sostenía, era un tiempo en el que públicamente recién empezábamos a trabajar en relación a estas cuestiones de parejas de mamás o de papás. Del lado de la niña, su discurso me mostró que ella había construido una idea de padre,
y una ficción que reiteradamente traía era la de Papá Noel. Papá Noel. Pero me parece que la pregunta de Lacan en relación a lo social se va articulando a la cuestión de la institución analítica, ¿no? Porque él va diciendo que, luego de decir que de alguna manera el ser sexuado se autoriza de sí mismo y de algunos otros, que se puede elegir siempre y cuando esté en alguna parte ubicada la castración, ahí él va a empalmar con que el analista también se autoriza de sí mismo y de algunos otros, porque no puede ser nombrado para el análisis bajo la forma de miembro asociado, miembro titular, etc., ¿no? Y él dice, uno no puede ser nombrado para el psicoanálisis. Hay psicoanalistas, pero también intervienen algunos otros. Y ahí él dice que espera que algo se invente del grupo para no volver a andar por los carriles de viejos hábitos, que son la base del discurso llamado universitario, donde se es nombrado para un título, por ejemplo, médico, psicólogo, etc. Bueno, él dice que él inventó el objeto A, es así, y nos plantea que si se trata de ajustarnos al discurso analítico, podemos decir que el saber inconsciente inventa en el discurso analítico el objeto A. Con el objeto A se trata de situar el borde de lo real, que es duro como el hierro, dice Lacan. Y ahí empieza a hablar de que no hay el más mínimo deseo de saber, que hay horror al saber. Y ubica la cuestión de la anorexia mental, que dice que hace una lectura Lacan que involucra el saber del otro. Y ahí dice que la madre estaba tan preocupada por saber si la chiquita comía, que la niña, para desalentar ese deseo de saber, se habría dejado reventar de hambre. Observen que nos va advirtiendo que no es el deseo lo que preside el saber, sino el horror. Sería el horror de saber qué me quiere el otro, qué quiere el otro de mí. Preserva la anoréxica a toda costa su deseo, aunque se muera de hambre, frente al arrasamiento del goce materno. Bueno, Lacan nos dice que nos habita la ética de los incautos de lo real, que si bien hay horror a lo real, en tanto hay analista, descubrimos que hay amor al saber. Y ahí utiliza una metáfora de que el analista es como el fuego fátuo, que sabe a cierta pestilencia. Bueno, si bien sabemos, podemos decir que el analista no opera más que con palabras, pero cuando el discurso bordea las proximidades del goce, del patetismo, del malestar, suele ser muy incómodo para el analista, ¿no? Bueno, para finalizar, Lacan nos dice que si el inconsciente es lo que se dice, o sea, un saber, todo lo que quiso decirnos con los no incautos que yerran es que quien no está enamorado de su inconsciente erra. Pero introduce que por primera vez es posible para quienes lo escuchan errar. Es decir, negarse a amar a su inconsciente, ya que es un saber fastidioso, pero quizá, dice, en ese andar, esa cosa tal vez nos lleve más allá al puro real. Y yo pensaba que negarse a amar al propio inconsciente implica tal vez la posibilidad de un nuevo amor, que es aquel que sabe jugar su propio límite. Su propio límite. Como sitúa Luge, Lacan dice buscaba un amor que no se obtiene. Y se pregunta si no era esto lo que hacía de él un psicoanalista. Bueno, para ir concluyendo, les puedo decir
que tenemos que saber a qué atenernos en relación al saber. Y en este sentido, podemos decir que el saber de los incautos de lo real es el saber del analista, pero que no es el saber referencial o el saber textual, sino que podemos decir es del orden del saber hacer con lo real. Ese saber hacer que usando las vestiduras de Dios, el amo, la mujer, el hombre enmascarado, nos lleva a ofrecer nuestra presencia como soporte del objeto de la transferencia. Es decir, la voz, la mirada, los desechos pestilentes, sufriendo a veces fuertes dolores de estómago. ¿Será por esto que Lacan a veces nos advierte que en la experiencia analítica el verdadero psicoanalizado es el psicoanalista? Bueno, y ahora para concluir, avanzo un poquito más allá en RCI para decirles que hay un lugar donde se aunan los no incautos y los nombres del Padre. Recordemos que los nombres del Padre fue un tema que a lo largo de 10 años dice que no va a volver a hablar. Y es recién en RCI cuando define que los nombres del Padre son lo simbólico, lo imaginario y lo real, en tanto son los nombres primeros que nombran algo. Ya había planteado en la tercera que lo real, lo simbólico y lo imaginario es lo que obra en nuestra palabra, dice, cuando somos el analista. Entonces, en RCI vuelve a plantear que dar nombre, eso fue transmitido por Dios al parletre. Y lo dice de esta manera. En fin, no hay nada más amonedable que la religión. El homoisum, Dios, el verdadero de verdad, es Él. L con mayúscula, dice, quien ha enseñado al parletre a hacer nombre para cada cosa. El no incauto del nombre del Padre, el no incauto erra. Sin eso, dice eternidad para lo que sea. En otra traducción va a decir, sin eso, eternidad para la indecisión. Es decir, que es lo que habilita la posibilidad del acto, me parece, ¿no? Esta cuestión del nombre del Padre también aparece en el prefacio, en el texto conocido como Despertar de Primavera. Lacan plantea que entre los nombres del Padre existe el del hombre enmascarado. Y dice, pero el Padre tiene tantos nombres que no hay uno que le convenga, sino el nombre, no de nombre que sea su nombre propio, sino el nombre como existencia, o sea, el semblante por excelencia. Y el hombre enmascarado dice eso muy bien. Entonces reduce el nombre del Padre en este seminario, en RCI, a su función más radical, que es la de dar nombre a las cosas, pero es un nombre a perder como los otros, a dejar caer a perpetuidad. En otro momento va a decir que los nombres del Padre son los anombres, ya que no se trata solo del Padre como nombre, nombrado por la Madre, sino del Padre como nombrante. Y en tanto nombrante podemos decir que ahí se pone en juego la dimensión del deseo y el goce del Padre, ¿no? Entonces, nombrar, decir es un acto, nombres del Padre, puede haber un número indefinido de ellos, pero remarca que la nominación es lo único que hace agujero y es situada como cuarto elemento. Queda acentuada entonces la función de la nominación. El nombrar pareciera anticipar algo de esta cuestión. Queda ubicada entonces la función de la nominación, que es un acontecimiento del decir y que lleva a lo que habilita la dimensión del acto.
Yo dejaría acá, ¿sí? Porque me parece que tenemos que tener tiempo para dialogar un poquito. Y Hola. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Un exhaustivo texto que abordó muchas puntas y realmente nos permite poder abrir un seguramente productivo espacio de intervenciones. Así que, como hacemos siempre, con la mano presencial o la mano virtual, los voy anotando, hacemos 3 intervenciones y te damos la palabra para que respondas. Un segundo a ver si hay alguna tercera intervención. No estoy diciendo nada importante. Estaba hablando acá, así que bueno, hasta ahora tenemos 2 intervenciones. Estaba esperando un poquitito a ver si había una tercera para hacer bueno, vamos por las 2 entonces. Primero Marta Rieti, luego Eva Lerner. Marta. Hola, ¿se escucha? Bueno, primero agradecerte, Cristina, el exhaustivo recorrido por el seminario. Hay cosas que yo ni había leído y que me asombraron, que me gustaron mucho cómo lo articulaste con otros textos de Lacan, otros seminarios. Pero bueno, por ejemplo, esta cuestión me parece tan importante en este seminario de la cuestión del amor. Voy a tomar una de las tantas. Por supuesto, estamos como siempre alrededor del errar y de la rancia, pero me di cuenta ahora que el tema del amor aparece un montón, ¿no? Por lo menos como vos lo vas trayendo, esta cuestión que yo no sé, esto, si no te entendí mal, él habla del amor de los hijos, o fue algo tuyo, del hombre y mujer. mío, el amor a los hijos. No, pero el de los abuelos, abuelos también. Ah, bueno, ya me parecía que... Sí, bueno, pero por eso digo, en las distintas versiones. Las versiones, claro, está muy bien, muy bien. Me encantó que empezaras, que el tema del amor arrancara de ahí me despertó algo a mí. Después el amor al analista, que es un amor que no se realiza, yo lo articulaba con esto, creo que lo escuché en las jornadas del deseo del analista, creo que José Suberman traía, ¿no? Que hace que uno no responda de una manera, por ejemplo, en el caso clínico de Lacan, como hombre, sino como analista, ¿no? Y que tiene que ver con la barrera que pone el deseo del analista, ¿no? Y bueno, pensaba también esto del amor al nombre del Padre, cómo se amoneda, y de ser nombrado para algo, ¿no? A mí también eso me interesa, si lo podés desplegar algo más, y ser nombrado para algo que vos decís, bueno, además tomando a Lacan, obviamente, que sustituye al nombre del Padre. Bueno, esto diferente, que una cuestión es el amor y otra el goce de acumulación de poder, por lo menos te entendí eso, ¿no? O sea, digo para, si querés decir algo más. Bueno, y esto del errar, negarse a amar al propio inconsciente. Me pareció que ahí entendí que Lacan dice que sería errar si uno se negase a amar el propio inconsciente,
pero a su vez lo pone como diferente a un nuevo amor, ¿no? Que juega su propio límite. Tomás Alulla ahí, ¿no? Que habla bastante del límite. Bueno, estas cuestiones te quería comentar y bueno, que me viene muy bien. Gracias. Gracias, Marta. Bueno, escuchamos ahora a Eva Lerner. Hola, hola Cristina, la verdad qué linda clase que diste del seminario, un gusto escucharte, y lo hiciste muy ameno, es un seminario difícil de prólogo a los nudos, pero muy que salta de un tema a otro, la verdad, muchas gracias. Bueno, cada uno le retumba cuando va a preguntar en lo que está pensando, y a mí me trajiste algo que... Se cortó. Se fu- Se cortó, Eva. Está Hola, muteada, está se fue la muteada. voz, Eva. Eva, se fue la voz. No te escuchamos. No te escuchamos, Eva. Estás muteada, Eva. Ahora, Ahora sí se escucha. bueno, Empezá de perdona. nuevo. Empezá de nuevo. Digo que fue muy linda clase, que me encantó, que es un seminario difícil que trae, la verdad, salta de un tema al otro, y que yo te voy a subrayar para que o lo amplíes o des la referencia o después me la pases por privado, no hay problema, en una cosa que lo escucho y me impactó, y es que el acontecimiento del decir hace efecto real. O sea que es muy interesante porque en esto que venimos hablando, que está planteando Isidoro de las fijaciones primarias, la intervención en lo real, si el acontecimiento del decir del analista también, no solo el acontecimiento de que se diga del analizante, ¿no? Que diga el analista hace acontecimiento y ese acontecimiento es real, la intervención en lo real puede ser un decir nuevo del analista, no una interpretación, pero un decir, o sea, como un acto que es simbólico, que es del decir, en su beta de acontecimiento hace efecto real. Bueno, esto me encantó. Si podés ampliarlo o dar la referencia más tarde, lo mismo. Gracias. Sí. Bueno, ahora tenemos una tercera intervención y después le paso a Cristina la palabra. Hilda Levin. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Cristina, realmente, bueno, me sumo a lo que dijeron recién, un recorrido muy enriquecedor, realmente difícil y enriquecedor. Me interesó entre muchísimos aspectos que son para seguir conversando, pero voy a tomar solamente dos. Uno, la cuestión del odio, en tu referencia al trabajo de Silvia Schumann, y otro, la referencia al pudor, en el trabajo de Noemí Sirota. Entonces, pensando en algo que vos también trajiste, ¿no? Que tiene que ver con la práctica con niños y la cuestión del otro materno. También hablaste del límite. Entonces, mi pregunta ¿es el pudor eh, en la línea de lo que vos estás planteando, ¿no? ¿Podríamos pensar el pudor como un límite al odio, como un límite, como una manera, digamos, sí, de bordear, pero también de poner un límite al odio? Yo lo diría de ese modo. Bueno, esta es mi pregunta por ahora. Muchas gracias. Bueno, les agradezco los comentarios. Mi propuesta era que quería conversar sobre estos temas. Es cierto, es un seminario
difícil de abordar. Creo que yo traté, digamos, como de seguir la línea de lo que era mi pregunta en relación, que en verdad, siguiendo el seminario, como siempre, se me armó al final. Vieron como cuando escribimos algún trabajo y el título surge al final, porque ahí es donde cae cuál es el eje que nos va llevando. Y el eje que me fue llevando es, yo voy a hablar así en general de lo que se me va ocurriendo con lo que ustedes me han comentado, ¿no? Y el eje que me fue, hubo dos puntos centrales que a mí me tuvieron mucho tiempo dando vueltas. Una es esta cuestión del ser nombrado para algo, esta cuestión que Lacan dice del lado de la madre, que en algún momento puede ser ubicado, por lo menos yo lo pienso y lo pensé siempre así, que bueno, que ahí podemos pensar cuestiones ligadas al superyo materno, ¿no? Esto que les traía en relación a veces cuando está el deseo en relación a la metonimia del falo, no tanto en relación al amor al padre, pero hay un deseo. Entonces me parecía que por ahí, para poder ver cuando hay una degeneración catastrófica en la estructura también, que por ahí no necesariamente se trata de una psicosis o de una locura, digo, en el campo de lo que habitualmente hablamos como las neurosis, también podemos pensar que el efecto que tiene en la subjetividad, el odio, la indiferencia, ¿no? La ignorancia, ¿no? Esto que viene a cuentas también de lo que se amoneda en lo que la madre transmite, ¿no? En la voz, en el decir. Recuerdo con una niña que, hablando de qué cosas le producían miedo, y de pronto dice el grito de mi mamá, ¿no? No dijo la voz, es el grito, ¿no? Los efectos que tienen de pronto ciertas cuestiones como ligadas, bueno, no sé si podemos decir al odio también, y sí, hay situaciones donde uno piensa que jugó el odio. Entonces, el ser nombrado para me llevaba, por un lado, por el camino de lo que yo venía pensando en relación a las cuestiones del superyo, pero por otro lado también, cuando Lacan habla de un orden de hierro, ¿no? Ahí, bueno, me parecía que era una referencia concreta a las cuestiones de la historia de los pueblos, de los arrasamientos, y también a lo mejor puede ser una lectura de Lacan en relación a los tiempos que a él le tocó vivir, y también puede ser una lectura para nosotros, para pensar todo lo que históricamente hemos vivido, y que estamos como volviendo a escuchar, digamos, estos discursos en los que imperan las cuestiones del odio. Entonces, el decir como acontecimiento, y voy, cuando este decir tiene efecto en lo real, porque, y bueno, me parece que cuando está, digamos, en el trabajo analítico, cuando el analista transmite también con su modo de decir, ¿no? con digamos, lo que acompaña en relación a la voz, a cómo se modula, cómo se transmite la intervención. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, eso tiene un efecto en lo real. Yo esto lo tomé, lo del golpe sobre el discurso, digamos, como que produce un efecto fuerte. Lo tomé también de la lectura que Porges hace de Badiou, de la cuestión del acontecimiento, ¿no? Así que bueno, lo traje para que podamos ponerlo a trabajar en relación a las intervenciones, que las intervenciones están acompañadas del decir, sino cómo las pensamos, por fuera de un decir, de cómo uno transmite
nuestra tarea sigue siendo en el orden de lo simbólico, anudado a lo imaginario, para poder hacer algo con ese real del goce que se presentifica. Bueno, Hilda, qué interesante la lectura que hiciste de estas dos cuestiones, donde yo planteo lo del odio y lo del pudor, y invoco a otros. A lo mejor tiene que ver con que yo participé de un grupo de investigación sobre los temas del odio, en el que Hilda estaba, Silvia Schumann, y ahí ella presentó este trabajo tan interesante. Bueno, de paso digo, este grupo de investigación convocó a muchos analistas de la escuela, fue durante la pandemia de la escuela y también de afuera, de otros espacios psicoanalíticos, y estaba conducido por Luis Visserier, y bueno, se interrumpió a raíz del fallecimiento de Luis. Eso también fue un real que nos golpeó fuerte. Pero quiero decir que la cuestión del pudor, lo que yo planteo, está en relación a lo que Lacan trae, ¿sí? Cuando dice, bueno, yo vine hablando en la ética sobre la cuestión del bien y de lo bello como un límite al real de la pulsión de muerte, dice, pero agrega la cuestión del pudor. Entonces, para mí esto fue un hallazgo, porque me pareció muy interesante, porque habla de que el decir también tiene un límite, ¿no? Que es el pudor, que dice, bueno, puede chocar con el pudor, pero respeta el pudor, digamos, está ahí en juego, el pudor hace de límite. Bueno, tiene que ver, sí, con lo que hace de barrera, con lo que podemos decir. Lo puedo decir de otro modo. Puedo decir que el goce fálico hace de barrera al goce del otro. Es decir, la palabra, lo que nosotros podemos en determinado momento poner a jugar, ya sea con una construcción o a veces cuando escuchamos en el decir. Yo para la jornada trabajé esta cuestión en relación al decir de los adolescentes, de cómo se nombran, cómo juegan con esta cuestión de los nombres, ¿no es cierto? Digo, me parece que ahí la intervención o el trabajo del análisis va propiciando interrogar, ¿no? ¿Quién es ese otro que se denigra o se rechaza o se odia? Digo, me parece que nosotros tenemos mucho para hacer en este terreno, ¿no? Y bueno, también a nivel social y político me parece que esto tiene que estar jugado. Sabemos que son graves a veces los efectos de grupo, ¿no? Entonces, que podamos tomar la palabra y a lo mejor poder hacer pasar alguna lectura o poder nombrar, porque a veces poder nombrar que eso que se está diciendo tiene que ver con el odio, o como planteó Lacan en su pequeño recorte clínico, ¿no? Cuando le dice, frente a esa declaración de amor de su paciente, que le dice que todo se lo dedica a él, cuando le dice, y bueno, conocía a ella, había tenido ya ella esta relación al otro, ¿no? Como poder llevarlo a ese otro plano de lo que es la historia de cada sujeto, ¿no? En relación a lo infantil que allí juega. Bueno, no sé si... Tenemos 3 intervenciones más, Aurora Fabre, María del Carmen Merón y Cristina Benazar. Así que las escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio, te agradezco, agradecerte, me sumo
a los agradecimientos que aquí se han planteado, ¿verdad? Porque verdaderamente es un seminario que con tantos conceptos vos has podido de alguna manera articular desde el tiempo de la metáfora, ¿no? En relación al nombre del Padre, ¿verdad? Con la función de la nominación como cuarto. Entonces, efectivamente, las intervenciones del analista, ¿no? En relación a lo real, posibilitando justamente un hacer obra con los otros, que sería la función del cuarto. Porque creo que en este seminario, justamente cuando habla del límite respecto del amor del inconsciente, ahí empieza a hablar respecto de lo institucional, de lo colectivo, del pase, o sea, del autorizarse ante otros, un saber hacer con el goce en relación a los otros. Bueno, este era el comentario. Creo que cuando vos hablas del límite, cuando hablas de el no amor al inconsciente como límite, y ahí ubicas el riesgo a este salto de un saber hacer con los otros. Bueno, muchas gracias realmente, ¿eh? Adiós. Carmen. Hola, ¿me escuchan? Estoy... Sí, se escucha. me- Sí, se escucha. Bueno, Sí. bueno, lo que siempre le agradezco a mi amiga Cristina y que hoy le voy a agradecer una vez más es que su manera de decir suaviza y hace transitables los temas arduos, difíciles y complejos. Hay maneras de decir que invitan a meterse en algunos temas y no a alejarse de ellos, por ejemplo. Esa es una diferencia importantísima. Entonces, gracias, Cristina, como varias veces lo he dicho y hoy lo vuelvo a decir. Dos preguntas. Gracias. Eh, eh, el otro día me llamaba la atención respecto de muchas cosas que hacemos los psicoanalistas, desde alguna especie de, no sé si no ubicar ahí alguna especie de inhibición, y es lo siguiente, el trabajo de Viviana San Martín, con Cristina, Viviana y otros compartimos un grupo de investigación sobre el síntoma. El trabajo de Viviana San Martín terminaba diciendo: los analistas, ¿podremos ir más allá de la denuncia? ¿Podremos hacer alguna cosa con el malestar imperante que no sea denunciar? Que siempre, por supuesto, tiene el problema de llamar al otro, ¿no? La denuncia tiene ese problema. Y ahí me parece que yo le haría la siguiente, en relación a si podemos ir más allá de la denuncia, yo le preguntaría a Cristina cómo toma ella lo del pudor. Es decir, pudor me parece a mí que no puede ser tomado como pacatería o algo así, sino como lo contrario de lo obsceno. Es decir, lo que conserva la escena en vez de destruir la escena. Entonces quizás tomando una voz activa en aquello que conserva las escenas que están siendo atacadas y destruidas, tomando una voz activa en eso, podríamos ir más allá de denunciar, que uno siempre denuncia ante alguien a quien declara juez de apelación, ¿no? Y es muy difícil esa posición. Entonces, este es el asunto: pudor, obscenidad.
conservar la escena o destruir la escena. Yo le haría a Cristina una pregunta sobre esto, ¿qué piensa de este eje, ¿no? ¿Cómo tomar el pudor? Y otra pregunta es ¿a qué llamamos materno? Porque en el asunto de lo materno, Escuché. ¿A qué materno, llamamos? materno, Bueno, orden materno, goce materno, la madre se las arregla por sí misma, el tema de los nombrados para. Por suerte Lacan dice, si por casualidad aconteciera que ella pueda no estar allí, igual se instala allí algo que finalmente produce un orden. Claro que es un orden de hierro, es decir, un orden donde no se puede, bueno, yo después voy a hablar más de esto en otro momento, dentro de unos días, pero la cuestión de a qué llamamos materno es algo, no sé, Cristina, cómo lo ubicarías vos, que puede no coincidir para nada con la figura de una mamá, de una madre. Es decir, no hay esposa más respetuosa de los dichos y las posiciones de su esposo que la madre de Schreber, que conocemos por el escrito de Freud. Tenemos una hermosa película que se llama El Resplandor, sobre un pianista, donde hay un orden enloquecedor y hay una caída en la psicosis y no interviene ninguna mujer, ninguna madre al respecto. Entonces, es importante, más allá de Lacan, porque también están Dolto, está Winnicott, hay otros autores a los que Lacan respeta, que podríamos plantearles la pregunta o plantearnos con ellos la pregunta de a qué llamamos orden materno si no lo consideramos absolutamente, obligatoriamente ligado a la figura de una madre, ¿no? ¿Qué es eso de se transmite un orden materno? Claro que es un orden de hierro. Bueno, esas dos preguntas. Gracias, gracias, Cristina. Cristina, ¿estás desmuteándote? No. Ahí va. Estoy acá. Bueno, la verdad que me gustó mucho cómo hiciste el recorrido, Cristina, del seminario. Es un seminario complejo. A lo largo de este año yo he estado escuchando las otras presentaciones que se hicieron de esto mismo en los días martes y siempre se ha insistido sobre este nombrar para, y nuevamente hoy escucho esta insistencia, además de todo lo que vos recorriste acerca del amor y del nombre, y que me parece muy interesante, pero siempre se me presentó una interrogación que por ahí es muy nimia, pero si este nombrar para no tendrá que ver con lo que Lacan en las dos notas sobre el niño y sobre las consultas que se hacen sobre los niños, ubica como imposible de resolver cuando este niño está en el fantasma de la madre. Y la pregunta es muy simple. ¿Esto estaría relacionado con el nombrar para algo de lo que la madre quiere respecto de este niño? Bueno, eso, nada más. Bueno, les agradezco los comentarios. Sí, me parece que cada una fue haciendo un poco una lectura de
del recorrido que fui haciendo, un poco dejando otras cosas fuera, digamos, ¿no? Porque cuando uno elige va por un caminito y quedan muchos otros por recorrer. Pero me pareció muy interesante, Aurora, lo que vos ubicaste de este límite en relación a los otros, ¿no? Que bueno, que no hay causa sui, digamos, sino que partimos de ese campo del otro con mayúscula, y de los pequeños otros que también forman parte de lo que tiene que ver con el autorizarse a hablar, con el autorizarse a elegir, ya sea en las cosas del amor o en lo que tiene que ver con la elección del psicoanálisis, ¿no? En relación a lo que Carmen traías, yo te diría que en relación a lo materno, yo escribí un trabajo sobre la función materna, y entre el deseo y el estrago, te lo recomiendo. Y si no te alcanza, te diría que el trabajo de Irene Di Matteo, de la jornada aquí presente, sobre la cuestión de la lengua materna es excelente, hace un recorrido brillante sobre el tema. Entonces, yo creo que para esto que les traje hoy, yo quise poner el acento en el matiz de lo sensible, del sentimiento, ¿sí? Pues les hablé del amor, de costadito dije algo del odio, también está la indiferencia, también está la ignorancia. Digo, me parece que teóricamente podemos a lo mejor ponernos a elucubrar en torno al tema, pero a mí me parece que hay un nombre del padre que la madre transmite, que va a depender de esta tinta del sentimiento, de cómo ella lo escriba, en lo que diga, y que bueno, que hay un abanico de goces que también está del lado de la madre, y que el deseo hace barrera, y sí, podría ser, pero el nombre del padre me parece que como función simbólica también, y la cuestión del pudor, y viene a ese lugar también, ¿no? Lacan nos dice que los no impúdicos yerran, ¿sí? Digamos, a quienes no los habita ese límite frente al cuerpo del otro, ese límite que no hay que traspasar en cuanto a la cuestión del arrasamiento, bueno, me parece que ahí está jugado el pudor. Y también como analistas, sobre todo a quienes practican la clínica con niños y adolescentes, esto tiene que estar muy jugado en el sentido de estar advertidos de que nuestras intervenciones tienen que estar regidas por el principio del bien, de lo bello y del pudor, ¿no? Hay una ética que nos habita, y que, bueno, por eso yo decía que a veces en las entrevistas, en el trabajo con las entrevistas con los padres, muchas veces escuchamos cómo se confiesa el goce, y bueno, ahí también hay momentos de mucha inquietud para la escucha, porque hay que poder hacer con eso, ¿no? Hay que poder hacer, sí, hay que poder tomar la palabra e intervenir ahí, ¿no? Sí, a ver. Le damos la... Ah, perdón. No, porque prefiero escuchar. Tiene que estar escrito, tiene que estar escrito. Sí. Okay. Bueno, Irene Di Matteo y Luz Aguilar, sí, y Adriana Ben.
Bueno. Recorté alguna frase. En primer lugar, muchísimas gracias por flexibilizar y fluidificar la lectura del seminario. Se hace más fácil con tu palabra. Una de las frases que dijiste, lo que importa no es el nudo, sino su decir. Y vos dijiste, bueno, importa. Lo que importa no es el nudo, sino su decir. Y yo diría, ¿no? Le daría la vueltita y diría que es por su decir que el nudo importa, ¿no? Después dijiste decir va de la mano del amor en la línea de hacer relación de lo real con el saber, ¿no? Y entonces me parece justamente que es el decir el que le da importancia al nudo, porque me parece que nos deslizamos a hablar del nudo con una consistencia como si fuera el nudo solo, ¿no? El nudo por aquí, el nudo por allá, hacer bien el nudo, hacer mal el nudo, errar el nudo. Pero eso tiene que estar acompañado con el decir. También cuando nosotros lo hacemos clínica, cuando hablamos de eso, me parece. No sé si están de acuerdo, pero se me ocurrió. Y también que esa frase que tiene algo de divertido de Lacan, que si no existieras, habría que inventarte, le dice a lo real, ¿no? Por eso te inventé, ¿no? Por tener presente que eso de la invención, lo que él habla de inventar, ¿no? Él inventó para que pudiera transmitirse algo de lo que le preocupó toda la vida, de lo que no se puede transmitir, que llamó real y que ubicó en el nudo y se sirvió de la topología para hacer la suya propia. Bueno, ese comentario me despertó. Muchas gracias. Bueno, me sumo uno más a todos los comentarios, Cristina, sobre tu presentación tan exhaustiva y el recorrido que nos has hecho pensar tanto, ¿no? En tantas puntas. Bueno, continúo con algo que ya estuvieron diciendo, pero que a mí me resuena en nuestra praxis, ¿no? En relación a, por un lado, el nombrar para, pero también la cuestión del límite. Y pensaba en la clínica lo que a veces nos hace límite en nuestra praxis en la escucha, ¿no? En relación, por un lado, en los adolescentes, en esto del lugar designado, ¿no? Este lugar de la crueldad, donde ser nombrado es estar ubicado en ese lugar de crueldad, de bullying, o bueno, de todas las formas que pueda tomar. Y por otro lado, también recuerdo algo en relación a un niño que tenía un padre muy violento y que en una sesión que habíamos tenido en conjunto, cuando están por salir, el chiquito que era chico se va a subir, le cierra la campera y como no termina de hacerlo bien, el padre se lo sube hasta el cuello y le golpea, y el chico mudo, nada, fue un gesto, pero algo de esa violencia, de esa crueldad en juego, donde a uno le hace un límite, ¿no? De cómo intervenir ahí en esto, ¿no? En estas cuestiones de, bueno, por un lado el poder nombrar, pero por otro lado también esta violencia que recorre y que hay un goce ahí insoportable para nuestra escucha, ¿no? Sí, bueno, gracias Cristina, muy interesante. Y sí, nos hiciste meter en el seminario con tu recorrido, muy valioso. Voy a comentar algo de un tema que se está diciendo, que ya tomaste, que es la cuestión del pudor en relación al límite, ¿no? Que coincido efectivamente, y vos decías el bien decir, ahí me quedó en las notas de los discursos, ¿no? Digamos, la importancia de
esta estructura del discurso que plantea Lacan con sus variantes, pero digamos, donde están los diferentes lugares de los discursos, y es fundamental el dominante o el semblante que da impulso al movimiento, ¿no? Entonces, hay también cuestiones que se plantean como en el límite de los discursos, casi como salidas del discurso. Vos hablabas en las jornadas de la injuria. Podría ser también esta cuestión de no quedar acotado, trabajado por el límite del pudor. Y esta cuestión del dar nombre, decías el nombre, del nombre, ¿no? Como en relación a, creo yo, se me ocurre, de imaginario, simbólico y real, ¿no? ¿Qué es la estructura? Y dice Lacan, el semblante por excelencia, como que hay ciertas condiciones que hacen a nuestra práctica y al bien decir, ¿no? Que no quiere decir no se puedan decir cosas malas, como decía Fontana Rosa, las malas palabras, ¿no? Pero eso me hizo acordar lo que creo que fue José que comentó en las jornadas, que a un paciente le podía decir que podía decir lo que se le antoje, podía decirle que tenía ganas de pelear con él o de maldecirlo, podía decir que tenía ganas, que tenía pensamientos, pero no hacerlo, ¿no? No le injuria, porque eso toca el cuerpo y, digamos, bueno, plantea ahí cómo dialectizar esta palabra que fija, que corta el movimiento de un significante que remite a otros significantes. Bueno, eso. Bueno, qué interesantes los comentarios, se los agradezco. Me puse en modo escucha, ¿no? Me dejé llevar un poco por lo que cada una de ustedes fue planteando. Irene, sí, es interesante. Como siempre, me encanta como tu habilidad para armar la frase. Ahí donde le pegas una vueltita. Y esta frase de que lo que no importaba era el nudo, sino el decir, sino mi decir, lo dice Lacan. Mucho de lo que yo les planteé lo tomo del seminario. Si no vayan a creer que tengo... En fin, es lo que Lacan plantea sobre el tema, porque está poniendo el acento, no está haciendo la articulación entre la cuestión de que el 3 es triple, no es una cuestión de orden, sino que cada uno cuenta y que también lo leemos en esta cuestión del nombre del Padre, ¿sí? Donde Lacan dice, bueno, no es solo el nombre propio, no es el nombre como existencia, es el semblante. Y ahí ubica al hombre enmascarado, al famoso hombre enmascarado del Despertar de Primavera, ¿no? Que es un personaje que dice, ¿no? No solo tiene una acción de tomar al personaje para evitar que se suicide, sino que además le dice que lo va a conducir para que pueda ubicarse como un hombre entre otros, ¿no? Es decir, me parece que ahí cuenta lo que uno puede leer en el momento, como decías, Luz, ahí donde lo cruel aparece, se ofrece a la mirada del analista para que uno pueda decir algo, qué sé yo, alguna cuestión que salga como epa, ¿no? Algo de la palabra que nombre eso, que es un gesto, que enmudece. Entonces, Adriana, vos traías lo que había planteado José. Si mal no recuerdo, José había dicho esto, que no valía, le decía que él siempre le decía a los adolescentes, mira,
me podés mandar a la mierda, pero vos no te podés ir a la mierda, ¿no? Como que él le decía que, bueno, que ahí con él podía hablar en su lengua, con lo que se le ocurriera, pero que no podía, digamos, cortar ese lazo que se estaba instalando entre ellos, ¿no? Me parece que ahí tiene que ver con la eficacia de la transferencia, de cómo transmitimos lo que tenemos para decir y también cómo estamos atentos al acto, ¿sí? A la dimensión del acto analítico, ¿no? En los momentos en que hace falta poder plantear algo de este orden, ¿no? Bueno, no sé si les... Sí, perdón, una cuestión que quería enfatizar, que me parece que tenemos que tomarla en cuenta, cómo Lacan todo el tiempo en este seminario está trabajando la cuestión para hacer diferencia, me parece, con Freud, ¿no? De que el saber del inconsciente no se descubre, sino que se inventa. ¿Sí? Se inventa en el trabajo del análisis, de alguna manera inventa lo que tiene que ver con el objeto A, que es lo que el analista va a alojar, va sin saber muy bien de qué se trata, pero eso está ahí en juego. Bueno, eso quería enfatizar. Y sí, yo para la jornada traje esta cuestión de lo que tiene que ver con lo impúdico, ¿no? Cuando en el decir de quien está en el lugar de materno o paterno, nombra al hijo desde un insulto, ¿no? Un insulto que además lo cosifica, y que además primero lo enmudece, que después provoca escenas de violencia. Por eso me había interesado especialmente esta cuestión, este límite que Lacan plantea en relación al decir, que tiene que estar en juego la dimensión del pudor, ¿no? Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero ya estamos sobre el filo del cierre. Lo dejo planteado. Cuando vos planteabas, Cristina, el asunto del pasaje del nombre a los nombres del Padre, al comienzo de tu clase, y ubicabas ahí que ese pasaje se produce por lo real. Me parece que esa es una lectura muy fina que haces del pasaje, y lo enlazaba con lo que dijiste casi hacia el final respecto de que el nombre del Padre es un nombre a caer a perpetuidad. Entonces, si lo pensabas en relación a ese pasaje o pensás algo más, como un nombre destinado a caer a perpetuidad. Eso lo dice Lacan, pero vos lo remarcabas. Sí, la verdad que es una línea, tenía que optar si seguía por los incautos o me metía, dos cuestiones. A mí me parece que efectivamente poder hablar sobre lo real y el nudo le permite a Lacan hacer este pasaje, porque además va a resumir con el concepto de perversión la cuestión del goce del Padre, en relación que la única garantía es el deseo o el amor hacia una mujer. Con respecto a la cuestión de los nombres del Padre, bueno, nombres del Padre hay muchos, Dios, la mujer, el síntoma, ¿no? Como que podemos poner muchos nombres del Padre que anudan en su momento, pero que de alguna manera en el trabajo del análisis, en la medida que el analista también está ahí en ese lugar de síntoma, ¿sí? Algo empieza a conmoverse y a transmutarse, digamos, ¿no? En ese sentido lo pienso. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso y te despedimos, Gracias Cristina. a ustedes, Gracias. Gracias a todos, muchas gracias.